Muy buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Estadística General 1, grupo 03 de la sede Rodrigo Facio. Les doy la más cordial bienvenida al curso, hoy 23 de agosto del año 2021. Bienvenidos al curso de Estadística General 1. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Vamos a entrar, por favor, a la carpeta del profesor Roger Bonilla. Aquí está la carpeta del profesor Roger Bonilla. Y vamos a ingresar vamos a ver el 26 de agosto. Esta medianoche, por favor, laboratorio. Me impresión que algunos ya han empezado en un laboratorio. Sí, está bien. Hay personas que ya empezaron a hacer laboratorio. Eso me parece muy bien. Muy bien, entonces vamos a ver vamos a ver asuntos de cuestión para las calles. Esos son los temas que están aquí en la altura. Vamos a hablar acerca del cuestionario. Un poquito, por favor, ahí se está bajando. Es el capítulo 3 del libro de Miguel Gómez. Ahí se está bajando el cuestionario. Se está terminando de bajar. Y ahí está. Vamos a marcar. Son los tiempos que se discuten. Que son los más importantes de las preguntas, ventajas de preguntas abiertas y cerradas, y el procesamiento de los datos. Obviamente vamos a ver. Bueno, ahí están los objetivos. En la lectura, cuando usted realiza la lectura, te van a dar cuenta, pues, que en la función del cuestionario, básicamente tres funciones de un cuestionario y una lectura. Traducir las necesidades de la emisión en preguntas. Incluso guiar la entrevista y ayudar al entrevistado en la tarea de motivar al sujeto para que participe en seriedad. Vean que el cuestionario también entrevista. Y tercero, facilita con un motivo formales el correcto registro de las preguntas. Usted quiere guardar toda la información en algún sistema, entonces el cuestionario es herramienta. Tiene que empezar bien. Que sea el inicio para facilitar la comunicación con el humano. Ustedes, claro, esto es algo muy importante, la pertinencia. Un cuestionario dice que tiene dos cualidades fundamentales, la confiabilidad y la validez. Apúntese eso, muy importante, la confiabilidad y la validez. Una pregunta es confiable si al ser aplicada a los mismos individuos en condiciones iguales, en diversas oportunidades, da a respuestas similares. Entonces vea usted que esta se llama una pregunta confiable. Dice, la segunda función se refiere a que el cuestionario gobierna la entrevista, el vocabulario usado, la reacción concreta y el orden de las preguntas, así como la forma como discurre, esenciales para lograr la motivación del entrevistado y mantener su interés. El cuestionario tiene que ser una guía no solamente para recolectar información, sino también el cuestionario tiene que ser una forma de orientar una conversación. Y naturalmente la función más importante, obviamente, pues es recoger información, que sea un método para recolectar la información, que se exprese en códigos numéricos y después pues se generará un archivo electrónico. Es que el cuestionario facilita eso. Dice que preguntas cerradas aparecen precoces. Hay diferentes razones que pueden citar. Los interrogantes de investigación son de tipo abstracto y para estudiarlas deben trasladarse a términos concretos. Vemos que el arte de hacer un cuestionario es un trabajo muy, muy elaborado. Problemas de lenguaje, no son capaces de percibir, digamos, el temor. La investigación aborda diferentes situaciones. Entonces, vean ustedes que uno tiene que aprender a traducir la interrogante de la investigación en preguntas. Sobre todo si usted quiere estudiar temas como bien complicados. El autoritarismo, el liberalismo, el machismo. Imagínense. La lealtad de un cliente a una marca. Es un tema bien complicado. Que quiere de alguna forma averiguar la lealtad de un cliente a una marca y tiene que hacer preguntas
que ustedes probablemente tienen que tomar. O por ejemplo, si usted tiene hay que tener cuidado con la persona, ¿no? Que es la derecha, ¿verdad? Tiene que, tiene que pensar qué preguntas uno va a hacer para poder ubicar a un entrevistado en esto. Ahí pone un ejemplo, digamos, de estas preguntas, digamos, que den problemas. Vea, un caso interesante se presentó hace unos años cuando se quería determinar si las personas consideraban si la gente consideraba pagar el servicio telefónico por la suma que debían pagarlo por la instalación, o más bien por la cantidad de pagarlo por el usuario. Entonces, hay que hay cosas. Una pregunta. ¿El señor el teléfono por la prima o por los impulsos? Porque aquí el teléfono no caro, por la prima, por los impulsos, no saben. Entonces vean ustedes como que esta pregunta fue muy larga, o sea, tenía muchas cosas. Vean ustedes que primero tenía que haber preguntado naturalmente si la persona tiene teléfono o no. ¿Tiene teléfono? Sí. ¿Tiene teléfono? No. Bueno, entonces continúa. Después dice, ¿ha hecho solicitud para que le instalen teléfono en su vivienda? ¿Sí o no? ¿Por qué no ha hecho solicitud? Dice, en su opinión, la suma que se cobra como para instalar un teléfono es razonable o más bien baja. Una pregunta, y después la pregunta sobre el servicio, ¿la considera usted elevada, razonable, baja? Entonces vemos que esta pregunta, en realidad era una pregunta, no veo si después, si haga provincia, la pregunta en varias preguntas, la información concreta. Entonces, como puede darse para propiamente el rogante y otras preguntas. Entonces, vean ustedes que actualmente usted tiene que cuidar eso. Ahora, la forma de clasificar las preguntas, aquí tienen ustedes que hay preguntas cerradas, ya vamos a ver cerradas, hay preguntas abiertas y hay preguntas semiabiertas. Cerradas, abiertas y semiabiertas. Esa es la clasificación. Las cerradas hay dicotómicas, de dos opciones, ¿verdad? Y hay cerradas de opciones múltiples. Ya vamos a ver este tipo de preguntas cerradas de opciones múltiples. Bueno, su nombre lo dice. Ya vamos a ver un ejemplo. Y las abiertas se clasifican en simples, típicas y abiertas de registro cerrado. Ya vamos a ver. Bueno, y él no sabe, no responde, ¿no? Eso no sabe, no responde, que la gente, que usted lo pone, pero no se lo lee a la persona. Nunca le pregunte a la gente si no, por ejemplo, cuando la pregunta esa él no sabe, no responde, debe dejar que la gente diga, no sé. A veces hay gente que pregunta, ¿por qué candidato va a votar? ¿Por el candidato A, por el candidato B o no sabe? Esto la gente te va a ir por el no sabe, no responde, es una opción que se pone, ¿verdad? Para competitivamente. Pero no sabe, no puede. Bien, las preguntas, entonces, la primera clasificación, las preguntas cerradas. ¿Qué son las preguntas cerradas? Bueno, su nombre lo dice, simplemente usted tiene que marcar. Dice, se encuentran limitadas o fijadas de antemano. Esas son las preguntas cerradas. Vea una pregunta cerrada. ¿Posee usted automóvil? Y hablando con por parte que tiene el favorable. Okay, yo no lo conozco, bueno, no lo conoce. O no hubiera que no le quiero responder, eso no. Bueno, marca no responde. Entonces, vea otra pregunta. Económicamente hablando, ¿considera usted que el país está igual o hace 5 años? ¿Mejor? Igual o peor. Ven que los años nunca se menciona en la pregunta. Si la gente le dice que no sabe, pues ahí sí lo marca no sabe. Dicen, ¿qué categoría de las que aparecen en esta tarjeta se encuentra el ingreso mensual de su familia? Dice, dice el número 6, dice. Número 6, perfecto. Le da una tarjeta a la persona y la persona mira, escoge y después le devuelve la tarjeta. ¿Ve? No deje que el entrevistado pues juegue con la tarjeta ahí, ¿verdad? A veces usan tarjetas para facilitar las preguntas del cuestionario. Entonces, vean ustedes que a veces hay preguntas que usted puede internet en el último mes. Puede marcar varios. En el lugar donde puede marcar solamente uno, o puede marcar dos, o puede marcar 5, o puede marcar todas. Entonces, vean que la opción que es una. Se llaman opción única. Y esta opción hay varias preguntas, que son varias preguntas, pero exactamente lo mismo para varios personajes. Le voy a dar los nombres de políticas y le voy a quiero que las conoce y qué opinión tiene de ellas, favorable o desfavorable. No las conozco suficiente, por favor, diga. Te tengo que dar, no lo conozco. A ver, sí lo conozco, dice. ¿Qué opinión padre?
y otro sistema no tiene la palabra chinchilla, creo que no tiene probable a que ahora tenga instituciones que realice la confianza que instituciones, las asambleas, gobiernos, alguna poca o ninguna, alguna poca o ninguna, a la asamblea ninguna, al gobierno ninguno, al tribunal de superelecciones sí, sí tengo mucha, alguna o poca. La gente dice, sí tengo confianza, sí, pero es mucha, alguna o poca, alguna, dice, alguna vez. Porque a veces el entrevistado, pues se le responde lo que uno dice. Alice, sí, no, no confío. El micrófono encendido por ahí. Dice, a los partidos políticos, no, no confío, dice. Ninguna. A la sala cuarta, sí, muchas, algunas, muchas. Entonces, ve, usted va guiando la conversación. Esta es una batería, ve. Una batería. Claro, la batería existe siempre, dice, depende de cómo el orden que ponga, pues, a veces uno rota hay técnicas para rotar. Dice, menciona el primero de arriba para abajo, después de abajo para arriba, o en algún orden. Digamos, la gente se puede no, acercarse. Póngale todo que sí, no, usted lee uno por uno. Digamos, tiene que cuidar el orden con el que uno le pregunta. Pensando en la escuela, usted diría que la escuela de la ciudad dice, ¿limpia o sucia? Limpia. ¿Es una ciudad bonita o fea? Bonita. La gente se dan cuenta que aspecto positivo y este muestra. El positivo está al lado. Esa intención es lo último que escuchan, no se ha dado cuenta. La gente después otra vez la persona inseguro, seguro, el mundo lo último que escucho ahí. Entonces hay que rotar, a veces hay técnicas para rotar. Ok, habla todavía, y se maneja una línea alternativa, no puede tener éxito en la vida. Y de que la persona responda, mire, para mí es tener plata y tener salud y tener plata en el banco. Bueno, te escribe todo tal como se lo dice la persona. Exactamente tal cual, imagínese. Dice, por lo que usted ha observado en el barrio o comunidad en donde reside, ¿con quién deja los hijos pequeños la mujer para trabajar? ¿Quién te lo cuida? Dice, bueno, ya una muchacha dice, que viene aquí a cuidarlo. Una muchacha que viene a cuidarlo. Le digo una señora ahí, una vecina. Oye, digamos, a una guardería, aquí una guardería. O dice, se los dejo a mi mamá y se pone, se los dejo. Esto es muy común. Muy común. Dice, ahora, pensando que sería muy bueno, malo, que es una pregunta abierta. Y luego ya arriba, atención, hay otro tipo de preguntas abiertas, no, es una variante. Es abierta porque deja que la gente responda, pero tiene un registro cerrado. ¿Qué significa un registro cerrado? Bueno, usted tiene las opciones por las que se llama arroz y me gusta mucho porque queda el arroz, dice, como suelto, rico, así, sueltito, como suelto. Entonces, viene usted, ¿verdad? Y busca esa respuesta aquí en las opciones. Le queda la primera opción, 02. ¿Y por qué más? Y después de esta, ¿por qué otra? Ah, no, porque tiene buen precio, dice, el precio es barato. Entonces usted busca aquí el precio, ¿verdad? El precio barato, el precio barato. Se llama registro cerrado porque las posibles respuestas ya están codificadas. Aquí ya está el código. Entonces usted simplemente procesa el código. Vea que estos autores, Lininger y Warwick, presentan un ejemplo interesante de los tres tipos de preguntas ya que se han mencionado. Vea la pregunta abierta. Últimamente existe una gran preocupación sobre el delito. Durante el año pasado, ¿ha sido usted o alguna de las personas que vio usted víctima de un delito? Y deja que la persona responda. Esa es la respuesta abierta. Abierta típica, normal, ¿verdad? La abierta típica. Ahora, la abierta de registro cerrado. Dice, últimamente existe una gran preocupación por el delito. Durante el año pasado, ¿ha sido usted o alguna de las personas que viven con usted víctimas de un delito? Sí, dice que a mí me asaltaron, dice. Bueno, aquí le han robado. Aquí le robaron. ¿Qué está? Le robaron los bolsillos, le robaron la cartera que esta vez marca aquí. No, veré que a mí me tacharon el carro.
Entonces usted busca aquí, mire, robo del automóvil, ¿verdad? O escribe aquí, tacha el automóvil. Porque robo del automóvil parece que es que se lo robaron completamente, ¿no? Puede ponerlo aquí, pues vamos a ver, daños o destrucción a su propiedad. Bueno, eso parece otro tipo de delito. Robo en su apartado postal, no. Violación del domicilio, robo. Personas atacadas, ponga aquí, le tacharon el automóvil. Usted lo escribe acá y marca. Entonces vean ustedes que las preguntas abiertas de registro cerrado, usted tiene que poner una lista bien exhaustiva. Generalmente son largas estas preguntas, por eso es que la gente no le gusta mucho este tipo de preguntas abiertas de registro cerrado, porque ocupan mucho campo, ocupan mucho campo. Esta pregunta no ocupa mucho campo, esta sí. Y la pregunta cerrada dice, últimamente existe una gran preocupación por el delito. Aquí le presentamos una lista de los delitos más usuales. Y usted le da una tarjeta, ¿verdad?, a la persona. Y dígame, durante el año pasado, ¿le ocurrió alguno de esos incidentes a usted o a alguna de las personas que viven con usted? Es cerrada. Y también, además de cerrada, es de respuesta múltiple. Dice, sí, vea, me robaron el carro, dice aquí, marca aquí. Y también me robaron me asaltaron, al domicilio robo. Aquí está. Entonces vea usted que, y también tiene el otro, ¿verdad? Que viene siendo la parte abierta. Entonces vea usted que esta es una pregunta cerrada que tiene una opción para una pregunta abierta. Bien, entonces como pueden ver ustedes, hay varias formas de hacer la misma pregunta. Hay preguntas semiabiertas, atención, hay preguntas semiabiertas. ¿Qué significa semiabierta? Bueno, que hay una opción para poner una pregunta abierta, vea. Dice, cuando va a comprar un pantalón de mezclilla, ¿a qué le da usted más importancia? ¿A la marca, a la talla, al tipo de tela, al precio o a qué? Ah, no, a la talla, ajá, y al precio, y también si es marca, si es, qué sé yo, dice alguna otra cosa, si es, por ejemplo, norteamericano, ¿no? Entonces te pone aquí, norteamericano. Bueno, vamos, esos son ejemplos. Esto se llama pregunta semiabierta porque vean ustedes, hay una opción ahí que la convierte no encerrada completamente, sino que la deja abierta. Por eso se llama semiabierta. Entonces, en ciertas situaciones, dice, se plantea una pregunta como cerrada, pero con la posibilidad de que el entrevistado exprese una respuesta diferente. Hablamos de ventajas y desventajas comparativas. Bueno, de las preguntas abiertas y cerradas, ya creo que ustedes ya captaron un poco la lógica. Las preguntas cerradas, dice, tienen la ventaja de formularse con rapidez, son muy rápidas, son fáciles de registrar porque quedan clasificadas en el mismo momento de la entrevista. Ven, vea que las preguntas cerradas, pues, también tienen sus desventajas, porque a veces uno no conoce el marco de referencia del entrevistado. A veces uno no conoce el marco de referencia del entrevistado o alguna respuesta no se puede clasificar erróneamente. O a veces a uno le cuesta clasificar. Entonces, hay que ver cuál es la mejor opción de preguntas, si es mejor una pregunta abierta o es mejor una pregunta cerrada. A mí nunca se me olvida una pregunta, si usted cree, digamos, en el sistema educativo de Costa Rica, dice sí, o sea, la gente dice sí, pero ese sí como que no es muy sí. O sea, a veces uno no conoce el marco mental de la persona, pues es un poco complejo. Los marcos de referencia de los entrevistados. Ahora, vamos a ver los tipos de preguntas. Las preguntas cerradas, obviamente, tienen una gran ventaja que son muy rápidas de escribir. Y las preguntas abiertas, pues, después usted tiene que clasificar.
Bien, vamos a ver tipos de preguntas según información que indagan. Hay preguntas de hechos, hay preguntas de acciones, hay preguntas de opiniones y hay preguntas de actitudes. Atención, hechos, acciones, opiniones y actitudes. Las preguntas que se hacen pues, pueden ser de hechos. Un hecho es un hecho concreto, ¿no? Un hecho concreto. ¿Cuál es su número de teléfono? O usted, por ejemplo, ¿cuál es su edad? Bueno, 49 años. Un hecho, ¿no? No hay un lugar de residencia. Bueno, eso es un hecho, ¿no? Nivel educativo, eso es un hecho, o sea. Y no hay que opinar nada, ahí no hay diferencia. O sea, es un acto concreto, ¿no? Son datos, datos de las personas, son fácilmente corroborables. Son para dar una información demográfica. Ahora, hay preguntas que son de acciones o conductas pasadas. Por ejemplo, dice, ¿cuáles de las siguientes marcas de café ha consumido usted en los últimos 3 meses? Entonces usted le pregunta la marca de café y, bueno, la persona responderá. Son acciones pasadas. Son concretas de un acto pasado. Usted le pregunta, dígame, ¿en el último mes tomó vino, cerveza o algún otro licor? Pregunta, ¿verdad?, de acciones pasadas. Hay preguntas de intención también, hay preguntas de intención, sobre todo en política, ¿no? Sobre todo en política, la intención de voto. ¿Por qué candidato va a votar usted, por ejemplo? O, por ejemplo, ven acá, esta es una pregunta típica de intención, se da en las encuestas políticas. Si las encuestas fueran el próximo domingo y los candidatos son estas personas, Otón Solís, Laura Chinchilla, Luis Fishman, Otto Guevara, Orlando Araya, Eugenio Trejos y Oscar López, ¿por cuál votaría? Te lo voy a volver a leer. Otón Solís, Laura Chinchilla, Luis Fishman, Otto Guevara, Orlando Araya Monge, Eugenio Trejos y Oscar López. ¿Por cuál votaría? Por Trejos, dice. Vamos a marcar. Ve que esta pregunta es una pregunta cerrada, ¿verdad?, de opción única, y es una pregunta de intención. ¿Y cómo diría que es su apoyo por Trejos? Diría que es, con toda seguridad va a votar por ella, por él, o probablemente no va a votar por él, cambiaría de idea y votar por otro candidato. De las opciones. No lean el no sabe, no responde porque la gente se le va a ir por ahí. No, probablemente va a votar por él. Entonces vean que son preguntas de intención. De intención. La primera es de intención y la pregunta dice evaluar la firmeza. Hay una pregunta de opinión. Naturalmente hay preguntas de opinión. Vean ustedes que las preguntas de opinión son totalmente subjetivas, ¿verdad? Porque ahí lo que se toma en cuenta es la opinión de la persona. Se refieren al momento de la encuesta. ¿Ve? ¿Qué opina del servicio que le da el Banco Nacional? ¿Qué piensa de los productos congelados? En su opinión, ¿el gobierno de Oscar Arias hizo bien o hizo mal en autorizar la mina a cielo abierto en las Crucitas? ¿Ve? Entonces vean ustedes que usted le pide su opinión a las personas. Y hay preguntas de actitudes, sobre todo en temas, ¿verdad?, que son complicados. Dice, pasando a otro tema, vean, una pregunta de actitud, con respecto al aborto hay diferentes posiciones. Hay personas que se oponen completamente, que se oponen al aborto totalmente. Unos lo aceptan solo cuando el embarazo se debe a una violación o cuando pone en peligro la vida de la madre. Y otros piensan que las mujeres deben tener el derecho a abortar si así lo desean. ¿Cuál de esas posiciones está más cerca de su forma de pensar? Mire, de esas tres ninguna, dice. Yo pienso que... Entonces la gente escribe aquí en otro. Vea que es una pregunta. ¿Cómo se llama esta pregunta? Abierta, cerrada, semiabierta, semicerrada. Jóvenes, ¿qué tipo de pregunta es esta? Alejandra Vázquez.
Alejandra. Profe, yo diría que es abierta porque tiene la opción de escribir otra. No, no es abierta. Profe, yo pensaría que es Profe. semiabierta. Semiabierta, correcto, eso sí, semiabierta. Semiabierta, eso sí. Semicerrada no existe, ¿verdad que no? Es semiabierta, sí. Esta pregunta la vimos hace poco, vea, semiabierta, eso sí existe. Semiabierta. Aquí lo habíamos visto en donde semiabierta, aquí está, mire, pregunta semiabierta. Está, es exactamente igual, semiabierta. No, no existe semicerrada, sí, eso no. Semiabierta. Estamos acá, ok. Muy bien. O usted también puede hacer una batería, puede hacer una batería, ¿verdad? De preguntas. Muy de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, ni desacuerdo, en desacuerdo, muy de desacuerdo, y él no sabe, no responde. Digamos, si el tema es muy, muy complicado, digamos, el tema, usted puede poner una serie de ítems, ¿ve? Y cuando dice, usted le pregunta, bueno, dígame qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones. Se pregunta. Cuando el embarazo pone en peligro la vida de la mujer, dice, cuando el embarazo es el resultado de una violación, cuando la mujer si la mujer lo desea por cualquier motivo, cuando se espera que el niño nazca defectuoso, si la mujer es soltera y el hombre no quiere casarse, vean ustedes que puede hacer una batería más bien. Ok, algunos otros detalles de la construcción de cuestionarios, unos detalles que hay que tomar en cuenta. Lo primero es el orden, naturalmente es el orden, hay que ver, que tienen que cuidar esto del orden, ¿ve? El orden, las preguntas de calentamiento primero y después las preguntas más complicadas al final. Nunca se me olvida, digamos, dice, el psicólogo que diseñó el cuestionario incluyó como tercera pregunta, ¿cuál es su estado civil? Y como sexta, ¿ha estado embarazada alguna vez? Estas preguntas, pues, mejor hacerlas al final del cuestionario, ya cuando usted ha ganado la confianza de las personas. Entonces, vean ustedes que tienen que cuidar el orden. Aquí hay un ejemplo de que el orden no fue cuidado. También, digamos, hay preguntas que son delicadas, digamos, que puede hacer que la persona desconfíe, ¿ve? Entonces usted hace una serie de preguntas de calentamiento al principio y las preguntas delicadas, pues, las hace al final. Casi siempre los sociodemográficos, por ejemplo, el estado civil, la edad, el nivel educativo, estas se hacen al puro final, ¿verdad? Y si hay preguntas así muy complejas, se hace al final. Hay preguntas filtros también. Esto es para identificar ciertos bloques de preguntas. Sí. Dice, ¿ha visto el anuncio de Otto Guevara donde sale una persona en la calle en ropa interior con un perro? ¿Ustedes se acuerdan de ese anuncio, no? ¿Usted ha visto el anuncio de Otto Guevara donde sale una persona en la calle en ropa interior con un perro? Dice, sí, creo que sí. Dice, bueno, lo vi, pero no le puse atención. Dice. ¿Y el anuncio le gustó o no le gustó? Sí, está bien, dice, me gustó mucho. Oh, parte no, es regular. Ajá, ¿y por qué no le gustó? Dice, no, porque tenía las piernas peludas del tipo de la que usted pone ahí, ¿verdad? Bueno, es interesante ese anuncio, sí. Entonces, vea usted que las preguntas filtros, digamos, es para identificar ciertos segmentos de mercado, ¿ve? La persona, si conoce este anuncio es porque ve mucha tele, o es una persona que le gusta ver tele y recuerda, digamos, los anuncios. Bien, con respecto al número de preguntas y la duración del cuestionario, bueno, ahí pues eso dependerá de la investigación, eso dependerá de la investigación.
no hay reglas, pero va a depender, digamos, de los objetivos de la investigación. Ahora, usted puede hacer los cuestionarios por módulos, ¿ve? El módulo básico, digamos, son partes de cuestionarios, digamos. Hoy vamos a hablar de política, después vamos a hablar de deporte, ¿verdad? Entonces, hay módulos. Módulo A, módulo B, digamos así. También hay que tener cuidado con el lenguaje y la forma que usted redacta las preguntas. Vea, hay preguntas bidimensionales o dobles y uno tiene que cuidarse de eso. Las preguntas bidimensionales o dobles. Vea esta. Este tipo de candado es un buen producto y se venderá bien en Costa Rica. ¿Estén de acuerdo o en desacuerdo? Sí, de acuerdo. Sí, pero de acuerdo. Vea que hay dos preguntas. El tipo de candado es un buen producto y si se venderá bien en Costa Rica. Hay dos preguntas en realidad. Esa es una pregunta bidimensional o doble. Bidimensional o doble. Usted pregunta dos cosas en una sola pregunta. También hay, así se arregla. En su opinión, este tipo de candado es un buen producto o no es un buen producto. Y en tu opinión, ¿se venderá bien en Costa Rica o no se venderá bien? ¿Ves? Ahí te suelta, separa las preguntas. Ahora, hay otro problema también que hay que tener cuidado, que es la doble negación. Dos veces que usted niegue algo no lo convierte en una cosa afirmativa, hay doble negación. Vea saber navegar en Internet no es tan importante como algunos creen. ¿Está usted de acuerdo o está en desacuerdo con esa afirmación? Vea que aquí hay un no. Hay un no ahí y usted dice en desacuerdo o de acuerdo con esta afirmación. Entonces, no meta negativos, digamos, innecesariamente. No meta negativos. Pregunte, en su opinión, saber navegar en Internet es tan importante como algunos creen o no es tan importante. Ahí está. Vea que el no confundió a la gente y dice, no, estoy de acuerdo. O sea, que sí es importante. Sí. Entonces, estaría más bien en desacuerdo con esto. O sea, este no que le meten en la pregunta provoca una distorsión en la interpretación de la pregunta. No meta negativos innecesariamente. Hay preguntas cargadas, uy, esto sí es terrible, sí. Hay preguntas cargadas ideológicamente. Vean esta pregunta, está muy cargada ideológicamente. Dice, ¿está usted de acuerdo o en contra de la posición del Papa opuesta al matrimonio de los sacerdotes? Entonces vea que usted que para las personas que son católicos, pues las personas que son católicos y buenos católicos, digamos, generalmente no quieren estar en contra del Papa. Entonces, esta pregunta, así como está cargada ideológicamente porque uno dice, bueno, yo la verdad es que no quiero estar en contra del Papa, ¿verdad? Entonces, usted dice, no, estoy de acuerdo con el Papa. Dice que está de acuerdo con el Papa más por una cuestión ideológica, ¿verdad? Que uno es católico y se supone que los católicos no deberían estar en contra del Papa. Y entonces, lo hacen más por eso que su opinión, ¿verdad? Entonces, vea que hay que cuidar las preguntas que tienen carga política, emocional, ideológica, religiosa. Vea esta pregunta. ¿Debería Costa Rica, para controlar la inflación y tener un mayor crecimiento económico, dolarizar la economía? Está muy, muy cargada ideológicamente. Obviamente todos queremos controlar la inflación y todos queremos tener un mayor crecimiento económico. Entonces vea usted que ya con esas frases usted cargó la pregunta ideológicamente. Este va a decir sí. ¿Por qué? Porque todos queremos controlar la inflación y tener mayor crecimiento económico. Entonces dice sí. Entonces ya lo... Simplemente pregunte, ¿debería Costa Rica dolarizar la economía? ¿Sí o no? Vea esta fue una pregunta que hicieron un cuestionario hace algunos años. Dice, ¿debería la Asamblea Legislativa, ignorando la ley de Dios y violentando los principios morales, aprobar el matrimonio entre parejas del mismo sexo, sí o no? Entonces vean ustedes que aquí la cargaron también ideológicamente
pusieron algunos comentarios de la ley de Dios y los principios morales e hicieron una pregunta. En su opinión, Oscar Arias hizo bien o mal en establecer relaciones con China comunista. Vean ustedes, la cargaron ideológicamente porque le pusieron algo que suena mal, comunismo, dice, comunista. Entonces vea usted que cuando usted redacte preguntas, sobre todo de opinión, tiene que cuidar el lenguaje que usted utilice, ¿no? Que sea así neutral, que sea objetivo y no cargue ideológicamente las preguntas. Bueno, luego van a ver ustedes que hay temas de las instrucciones para el entrevistado, para el entrevistador, perdón, hay que darle instrucciones al entrevistador, hay que probar el cuestionario, ¿no? Probar el cuestionario, y luego procesar los datos. Van a ver ustedes el procesamiento de datos implica una revisión de los cuestionarios, si todas las preguntas han sido aplicadas, si la letra se entiende. Entonces un lío para los que trabajamos con encuestas. ¿Qué letra, Dios mío? La que tienen algunos entrevistadores. Determinar si hay una pregunta confusa o demasiado general, ¿verdad? Eliminar inconsistencias o contradicciones, ¿verdad? Identificar las respuestas extrañas, separarlas y preguntarle al supervisor, ¿esta pregunta realmente se hizo? ¿O este cuestionario se hizo? Porque aquí hay cosas muy extrañas, dice. La codificación, naturalmente la codificación, hay que codificar. Codificar es pasar a números de un manual de código. Vea este cuestionario, vea qué bonita letra. Avancemos muy bien, pero nos está debiendo en delincuencia. Aquí hay dos opciones. Avanzaron muy bien, es el 09, y nos están debiendo en delincuencia, es el 48, el código 48. Vea que este cuestionario ya está codificado, el 3, 09, 48. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 2. Cuando uno va a digitar, cuando uno va en la computadora, el digitador, la persona que digita, va a escribir así: 3, 09, 48, 1, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 2. La computadora la va captando, la va captando y usted la pasa después a una llave USB o lo manda por internet. Hoy en día muchos cuestionarios ya se hacen incluso en formularios. Bien, te tabulan los datos después, ¿verdad? Cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántas respuestas, ¿ve? Y luego va haciendo los cuadros, ¿ve? Ahí está. Aquí esto es un cuadro. Bien, ahí tienen un ejemplo de cuestionario. Ahí les pusieron un ejemplo de un cuestionario realizado. Van a ver cómo se hace un buen cuestionario. Un cuestionario de opinión pública, ¿ve? Un muy buen cuestionario, van a ver ustedes. ¿Y qué más? Bueno, ahí van a ver el cuestionario, un cuestionario bastante amplio. Un cuestionario de opinión pública muy popular, ¿sí? Miguel Gómez, el autor de este libro, es la persona que más encuestas ha sido en Costa Rica, ¿ve? Y posteriormente vienen los ejercicios de autoevaluación, pero ustedes van a tener ahí, van a tener un laboratorio donde les van a preguntar algunas cosas. Mire, completar, dice. Una pregunta se dice que es si al ser aplicada bajo las mismas condiciones a los mismos sujetos produce en cada uno la misma respuesta. ¿Cuál es la palabra que hay que poner aquí? Tenía que ver ¿con qué? Con consistencia, con algo así, ¿se acuerdan? Tengo que verme la lectura de nuevo, sí. Una de las principales ventajas de las preguntas cerradas y una de las principales ventajas de las preguntas abiertas. Una desventaja importante de las preguntas cerradas y una desventaja importante de las preguntas abiertas. Ven. Bueno, jóvenes, esta es, digamos, esta es la guía de lectura. La guía de lectura. Y vamos, cuando lean esto,
tomen en cuenta estos comentarios que acabo de hacer, estos comentarios importantes. Y después de eso, pues procedan a hacer, ya con eso ya pueden hacer ustedes, a ver, ya pueden hacer el laboratorio o completar el laboratorio. Recuerden que tienen hasta el jueves. ¿Dónde está? El laboratorio. Ahí está. El laboratorio. Está lentísimo el internet. Estoy viendo que ya algunos empezaron, lo cual me alegra bastante y ya pueden concluir. Y tenemos hasta el jueves para completar. Ya, vayan haciendo por favor el cuestionario. Perdón, Yo ya lo, ya lo terminó. perdón, profe. Sí, ya yo lo terminé, pero no puedo ver la nota. O sea, a veces a uno aunque uno no pueda ver la revisión, uno puede ver la nota y no se puede ver la nota. Entonces, Todavía no, espérese. Es que pero eso me da ansiedad. usted dice, me pegué mal esta pregunta. Ay, esta pregunta está mal. Y le soplo al compañero, ojo, esa pregunta es tal, no es esta. No, yo no me refiero a ver la revisión, sino que a veces, o sea, usted puede, desde afuera, usted puede ver la nota. No, sin sí, yo sí la necesidad de puedo entrar ver. a verlas. Y no puedo ver eso, entonces me da una ansiedad grandísima. El viernes. Perdón, el viernes no, el jueves a medianoche yo le mando ahí las respuestas. Que si no, usted le sopla a otro compañero, ¿eh? No, pero la nota, solo, no, o sea, no ver la revisión, es que habilitan, digamos, la nota en sí y no como la respuesta correcta. Vamos Desde a ver, afuera, ¿se puede hacer eso? sin Sí. necesidad, sin necesidad de usted entrar al cuestionario de nuevo a ver qué es lo que tiene bueno y qué es lo que tiene malo, usted puede ver la nota nada más. ¿Y eso se podrá hacer? Yo creo que sí, vamos a ver. ¿Se podrá hacer eso? Usted lo que quiere es ver su Pienso que nota. sí, porque ya lo he visto. Sí, yo lo que quiero es ver mi nota nada más. Usted lo que quiere es ver su nota, sí, ya, ok. Ok, vamos a ver si se puede, vamos a ver. Vamos a ver, editar ajustes. Vamos a ver, revisión, eso sería revisar, a ver. ¿Y si usted le sopla a algún compañero, no? No, ni siquiera tengo captura de las preguntas. Dice puntos, dice los puntos solamente, ¿verdad? Después que el examen sea cerrado, dice. Después de, mientras el examen siga abierto, usted quiere ver los puntos ahí. ¿Qué le parece? ¿Así? Ajá, me imagino que son como los puntos. Okay. Porque la retroalimentación serían como las respuestas. Así es. Bueno, vamos a ver. Vea, métase a ver si puede ver los puntos. Métase a ver si puede ver los puntos, por favor. Denle un refresh. Nunca lo había hecho, pero métase a ver si le salen los puntos, sí. No, solo lo... Okay. Entre al laboratorio a ver si puede ver los puntos. Y me dice cómo le fue. Ok. Ay, y se ríe el profe, es malo. Ay. Ahora se pregunta. Sí, ya puede ver los puntos, sí. Sí, ya los puntos y dice que revisión disponible y hasta la fecha que se puede ver. A ver, ¿y cómo le fue? Ay, un 83. ¡Ay, qué bien! Está volando, así me gusta. Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, eso es, entonces cuando terminemos el laboratorio, tal vez, eso sería el lunes, tal vez el lunes le damos una repasadita. Tal vez el lunes le damos una repasadita para ver, ¿verdad? Porque estuvieron malas algunas preguntas. Le damos una repasadita.
Muy bien, jóvenes, entonces vayan a trabajar. Esta es la clase de hoy. Bueno, vayan a leer, más bien, leerles todo el cuestionario. Hay que leer bastante, sí, del cuestionario. Las preguntas son muy generales, ¿verdad? No te van a preguntar así una ventaja, una desventaja, ¿verdad? Sí, son cosas muy puntuales, ¿ves? Entonces vayan por favor a leer en ¿cuántas? En las 2 horas no, 3 horas, a ver, bueno, en la hora que falta, ¿verdad? Porque terminamos a las 3. Y las clases asincrónicas no pueden durar más de 1 hora, ya me recordaron. Son las 2 de la tarde, 4 minutos. Entonces, por favor, en la hora que quede, lea bien todo el cuestionario y complete el laboratorio. Bueno, la compañera ya completó, está presumiendo de su 83. Muy bien, jóvenes. Entonces, nos vemos el jueves. Recuerden hacer el laboratorio y lean el resto, lean la lectura ya detallada del cuestionario. Super, profe, Muchas muchísimas gracias. gracias. Bueno, Más bien, buenas saludos, tardes. saludos, buenas tardes. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, hasta luego. Profe. Buenas tardes. Hasta luego, hasta luego. Profe, Dígame, ¿cómo le va? ¿quién me está hablando? Le habla Pilar Ferreto, profe, es que vea la Pilar semana Ferreto. pasada- ajá, la semana pasada usted me sacó el grupo de WhatsApp, pero es que yo tuve un problema con el celular y no le pude responder en el chat. Usted Entonces, a ver si me puede me volver a puede agregar, mandar porfa. Sí, yo le agregué yo le mandé un WhatsApp. ahorita. Sí, a la 1 cuando estaba empezando la clase. Ya, ok, sí, es que le pregunté varias veces y no me respondió. Sí, no, es que mi celular estaba fallándome, profe. Ok, espérese un momentito para parar la grabación, pause recording.